Hola amigos. En China no salen de su asombro por la actividad diplomática de Putin. Se preguntan, ¿cómo es posible esto? Y sobre todo lo que no solo en China sino en todo el mundo nos preguntamos, ¿qué significado tiene? El otro día, el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo una serie de reuniones con los líderes de los estados de Oriente Medio. Además, de hecho, estas reuniones se llevaron a cabo una tras otra. ¿Cómo es posible esto? Se preguntaron en China sobre la hiperactividad de Putin en Medio Oriente. Primero, en un día, el líder ruso visitó Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Al día siguiente tuvieron lugar negociaciones en Moscú con el príncipe heredero de Omán y el presidente de Irán. Tales acciones de Putin causaron sorpresa en China, como se señala en el material publicado en la plataforma de internet china NetEase. Como señalaron sus autores, después de una impresionante visita a Medio Oriente, Vladimir Putin continuó sus actividades diplomáticas sin interrupción. El día de las negociaciones con los representantes de Omán e Irán, Putin también habló en el Foro de Inversión Económica en Moscú, y han surgido preguntas sobre tal actividad del líder ruso en China, señala el material. ¿Cómo se las arregla Putin con una agenda tan apretada? Se preguntan los analistas chinos. Admitieron que las sucesivas visitas y negociaciones los sorprendieron. Fue una sorpresa que el presidente ruso visitara dos países de Oriente Medio en un día. Después de todo, este tipo de visitas son raras en la diplomacia moderna, especialmente cuando se trata de jefes de Estado. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que publica Bloomberg en un artículo? Que dice que Ucrania y Gaza son solo el comienzo, porque los conflictos estallarán en todo el mundo. En 2023, se desarrollarán 183 conflictos regionales y locales en el mundo, escribe el columnista de Bloomberg Max Hastings, y en su opinión, cada vez habrá más, incluso entre las potencias mundiales más grandes, Rusia, Estados Unidos y China. Es un error creer que todo esto simplemente terminará para Navidad, como creían los países en 1914, el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. Según un nuevo estudio autorizado, 2023 terminará con 183 conflictos regionales y locales activos en el mundo, la cifra más alta de las últimas 3 décadas, escribe el columnista de Bloomberg Max Hastings. En 1914, en Londres, París, Berlín y San Petersburgo, creyeron erróneamente que la guerra terminaría con el comienzo de las vacaciones de Navidad. Como resultado, la guerra se cobró la vida de unos 20 millones de personas. Por tanto, no se debe pensar que los conflictos modernos pasarán rápidamente y sin dolor, considera el autor del artículo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó un estudio que pinta un panorama sombrío del aumento de la violencia en muchas regiones. Ucrania y Gaza son simplemente los ejemplos más notables. Un libro de Iskander Rehman, miembro del Centro Henry Kissinger de la Universidad Johns Hopkins, sugiere que Estados Unidos debería dejar de seguir una estrategia de conflictos breves y prepararse para confrontaciones más largas. Rehman cree que en el futuro el enorme poder económico de China y Estados Unidos hará que el conflicto entre ellos se prolongue durante muchos meses, tal vez años e incluso décadas. Washington debe dejar de reaccionar ante los conflictos prolongados como si fueran pasajeros. Esto es lo que opinan en China y en Estados Unidos, pero claro, los Estados Unidos en sus estudios y pronósticos últimamente no aciertan. Hoy mismo se ha hecho público que China ha cambiado su postura con respecto a la operación rusa en Ucrania, y si antes con la boca pequeña solía ser condescendiente, ahora resulta que dicen en China que apoyan totalmente a Putin frente a la OTAN. En el frente parece que Rusia ha emprendido una ofensiva de invierno bastante seria, bloqueando incluso los satélites estadounidenses en la zona de guerra, y ayer en un ataque masivo a Kiev, la defensa antiaérea de la OTAN. No se enteró hasta que los misiles terminaron de caer, y según un coronel estadounidense, la guarnición de Avdiivka de las Fuerzas Armadas de Ucrania está negociando la rendición. La posición de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que controlan Avdiivka es desesperada. Kiev está perdiendo la guerra y arroja sus últimas fuerzas a la picadora de carne. Así lo afirmó el coronel retirado del ejército estadounidense Douglas McGregor, planificador de varias campañas militares importantes.
La guerra se perdió hace varios meses. Los ucranianos simplemente no tienen fuerzas suficientes. Han agotado la mayor parte de su mano de obra y les queda mucho equipo, pero no tienen toda la munición que necesitan. Sufren de una vieja enfermedad. Es una suposición falsa que se puede construir un establecimiento militar sobre la marcha. En otras palabras, en unos pocos meses o años no se puede construir una institución militar completamente nueva. Esto es simplemente imposible. Y ahora mismo los rusos están capturando a hombres de hasta 70 años, así como a niños de entre 14 y 15 años. También aparecieron mujeres, y también las matan en el campo de batalla, afirmó el exmilitar estadounidense. Añadió que en la defensa de Avdiivka participan las unidades más preparadas para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero expresó la opinión de que el resultado de la batalla es una conclusión inevitable. Mientras hablamos, se está librando una batalla muy grande en Avdiivka, en la parte central del este de Ucrania. Varios miles de tropas ucranianas están luchando ahí. Esto es lo que yo llamaría casi las últimas fuerzas verdaderamente listas para el combate que tienen los ucranianos. Y los rusos están luchando contra ellos. Las defensas ahí se construyeron a lo largo de varios años, por lo que no eran fáciles de romper, y los rusos sufrieron pérdidas. También están en marcha negociaciones entre el mando militar ruso y el mando militar ucraniano sobre la conveniencia del cese de las hostilidades y la rendición. Si esto sucederá o no, no lo sé. Sinceramente espero que esto suceda porque es una causa perdida. Esto nunca debería haber sucedido. Esta guerra podría haberse evitado, dijo MacGregor. Por supuesto, los ucranianos son un pueblo muy testarudo, muy patriotas y murieron en grandes cantidades. Creo que sus bajas en el campo de batalla en este momento están muy cerca de 500.000 muertos, si no más. Y no sé cuántas personas más han resultado heridas, gravemente heridas, hasta el punto de que nunca podrán llevar una vida normal. La parte ucraniana nunca ha tenido un sistema de evacuación médica profesional y eficaz, y cuando lo tiene, pone a todos sus soldados en grave riesgo. Esto nunca debería haber sucedido, afirmó el coronel Douglas MacGregor. Otro coronel estadounidense retirado, dice que Ucrania no ganará, no importa cuánto dinero le den. Inyectar dinero en Ucrania no ayudará a poner fin a la guerra y no traerá la victoria a Kiev, dijo el teniente coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis en el canal de YouTube de Stephen Gardner. Estados Unidos solo debería proporcionar armas para protección, y, de todas las formas posibles, empujar a Ucrania hacia un acuerdo negociado, porque el ejército ruso se ha vuelto más grande y más fuerte, y el complejo militar industrial ruso tiene muchas más capacidades. No importa cuánto dinero les den, eso no traerá a Ucrania la victoria en la guerra, y esto no pondrá fin a la guerra. Necesitamos hacer algo diferente, y creo que necesitamos reducir mucho esta cifra. Simplemente decirles solo les damos armas para protegerse. No les daremos nada para iniciar una nueva ofensiva en 2024 que no funcionará. La pasada ofensiva fracasó, y otra seguramente no funcionará cuando el ejército ruso será ahora incluso mayor que antes, y tienen la capacidad industrial para producir más, por lo tanto es necesario lograr algún tipo de acuerdo mediante negociaciones. Porque decirle a Ucrania que les apoyaremos el tiempo que sea necesario no significa nada, y, de hecho, esto nos arrastrará a otra aventura perdedora, como ocurrió en Afganistán, pero solo a mayor escala y con mucho más derramamiento de sangre. Según últimas noticias, las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado de ocupar el frente, informan soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia. El personal militar ruso informa desde el terreno que las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado de controlar el frente, se ha derrumbado en casi todas las partes. El canal de Telegram Susurro del Frente de Ruslan Tatarinov informó el lunes 11 de diciembre que unidades del ejército ruso ingresaron al área urbana de Avdiivka desde el sureste, detrás de la zona industrial. Según el canal Telegram Ayuda e Inteligencia No Humanitaria, se produjo un avance de tanques al norte del SNT Vinogradniki, en la calle Kolosova. El canal Condotierro de Telegram confirma su posición en las zonas residenciales de la ciudad. La rotación se realizó por la noche. Trajeron mucha munición y todo lo necesario para los blindados.
los ucranianos empezaron a llegar en masa. Algo les está pasando en la 47 Brigada, parece una negativa silenciosa a luchar, escribe un combatiente. Señala que la artillería ucraniana está en silencio y que la infantería se está rindiendo o retrocediendo. Fuentes ucranianas informaron que el día anterior, la tercera brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el antiguo regimiento de Azov, que había sido la principal fuerza de ataque en las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue retirada a la retaguardia cerca de Artyomovsk. Probablemente, la moral de otros combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí es baja, por lo que comenzaron a retirarse. También es evidente que se está llevando a cabo una ofensiva a lo largo de la autopista M03 en dirección a Slaviansk. Sugieren que las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente estaban esperando una señal para pasar a la defensa estratégica, y los abuelos movilizados se marcharon. Fuentes ucranianas señalan que ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una escasez muy grande de equipos pesados, medianos e incluso livianos. De hecho, en todas partes hay que luchar al 85% con infantería. La situación es complicada y lo será aún más en el futuro. El ejército ruso avanza a lo largo de toda la línea del frente. Por la mañana, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que en las últimas 24 horas se habían producido 89 enfrentamientos militares en todo el frente. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron decenas de ataques al este de Novobakhmutovka, al sur de Severny y Tonenskoye, en las zonas de Avdiivka, Pervomaiskoye y Nevelskoye, Mariinka, Krasnogorovka y Novomikhailovka. En los últimos 2 días se han producido 3 ataques en el frente de Zaporozhye. Las tropas rusas atacan al oeste de Novopokrovka y al norte de Priutnoye. También hubo ataques totales en Kiev, donde sonó la alarma por el desastre de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. Las Fuerzas Armadas ucranianas no pueden mantener la línea del frente debido a la falta de proyectiles y armas, afirmó el ex asesor de Leonid Kuchma-Oresovsky en su canal de YouTube. Con cada ataque total que ocurre todos los días, las armas, municiones y proyectiles se están acabando. Sirski ya dijo que necesitamos ahorrar dinero, ya no queda nada para mantener la línea del frente, afirma el politólogo. También añadió que la escasez de municiones afecta no solo a las fuerzas terrestres ucranianas, sino también a los sistemas de defensa aérea, que pronto no podrán proteger los objetos debido a la falta de misiles para ellos. Anteriormente, el Wall Street Journal, citando a funcionarios occidentales, informó que Ucrania está experimentando una grave escasez tanto de municiones como de personal militar. Y el coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania Roman Kostenko, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden resistir al ejército ruso debido a la superioridad de sus armas. El jefe del Ministerio de Defensa alemán, Boris Pistorius, admitió que la Unión Europea no podría cumplir su promesa de suministrar a Kiev 1 millón de proyectiles a tiempo. La escasez de munición se ha hecho evidente esta noche en Kiev, donde poderosas explosiones sacudieron esta noche a Kiev, la capital de Ucrania, según informaron en los medios ucranianos, citando informes de los residentes locales. Las explosiones se produjeron simultáneamente en varias zonas de la ciudad, y es de destacar que antes no se había anunciado una advertencia de ataque aéreo. Esto puede deberse a la interrupción de los sistemas de alerta después de un poderoso ataque de piratas informáticos, como se informó anteriormente. Según fuentes ucranianas, tras las explosiones se perdió el suministro de agua en muchas casas de Kiev. Se supone que los ataques contra objetivos en la capital ucraniana podrían haberse realizado con misiles balísticos, o incluso con misiles hipersónicos Kinzhal. Esta versión se basa en que los sistemas de defensa aérea ucranianos han experimentado anteriormente dificultades para detectar y contrarrestar estas armas. Por el momento no se han especificado los objetivos exactos de los ataques con misiles en Kiev. El ejército ruso lleva a cabo periódicamente ataques contra instalaciones e infraestructuras militares en Ucrania, que se utilizan con fines militares. Por el momento no hay información oficial sobre los ataques. También se ha conocido que el complejo de guerra electrónica ruso suprimió el satélite de reconocimiento más potente de Estados Unidos,
El ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Scott Ritter, hizo una declaración en el canal Dialogue Works, de que los sistemas de guerra electrónica rusos lograron suprimir uno de los sistemas de vigilancia más poderosos de los Estados Unidos, diseñado para escanear Crimea. Ritter afirma que el Pentágono estadounidense cuenta con radares especializados capaces de escanear en detalle cualquier zona observada en la Tierra. Estas tecnologías, dijo, son tan valiosas que Estados Unidos no las comparte ni siquiera con sus aliados más cercanos. Sin embargo, al intentar utilizarlos para escanear Crimea, todos los dispositivos se apagaron repentinamente y los estadounidenses no pudieron obtener ninguna información. El experto lo explica diciendo que Rusia conocía la frecuencia del radar utilizado y bloqueó la zona que los estadounidenses intentaban fotografiar. Ritter también señaló que el ejército ruso podría crear un paraguas protector en varias zonas. Subrayó que la guerra electrónica bloquea las señales de los drones y otros dispositivos electrónicos del enemigo. En su opinión, los sistemas de guerra electrónica rusos se pueden comparar con el sistema de defensa antimisiles israelí y los llama cúpula de hierro digital. La declaración de Ritter destaca las importantes capacidades de guerra electrónica de Rusia y su impacto potencial en las actividades de inteligencia de otros estados. Según los expertos occidentales y los medios de comunicación, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia se están preparando para operaciones ofensivas activas en la zona de operaciones militares especiales, como lo confirman las interferencias en el funcionamiento de las naves espaciales de los operadores occidentales en las regiones de Azov y del Mar Negro. Se presta especial atención a los dispositivos equipados con radar de apertura sintética. Estos datos son proporcionados por la publicación Reportero. Entre las constelaciones de satélites orbitales afectadas por la interferencia rusa, se encuentra la empresa finlandesa ICEIE, que vendió uno de sus satélites a las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto de 2022, así como las empresas estadounidenses USA Space Systems y KPI Space. Actualmente, estas empresas están experimentando dificultades debido a los esfuerzos de interferencia rusos. Sin embargo, los satélites europeos Sentinel-1A, 1B y Cosmos Kimed, situados en una órbita más alta, no se ven afectados. Según los periodistas, los sistemas rusos de guerra electrónica del tipo Krasukha-4 bloquean activamente los satélites que proporcionan imágenes para la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, e interfieren con la creación de imágenes de satélite a lo largo de la línea de combate. Se informa que la operación, que involucra satélites de vigilancia en órbita terrestre baja, es la primera acción de este tipo por parte de Rusia. Como resultado, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se ve privada de acceso a una serie de recursos satelitales clave, lo cual es especialmente importante con la llegada del invierno y la necesidad de monitorear los movimientos de las tropas rusas. Antes de la ofensiva invernal, los rusos bloquearon los satélites occidentales que suministraban información a la Dirección Asistida, unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y planean en un futuro próximo lanzar operaciones ofensivas activas en la zona de la región militar del norte. Una señal de la inminente campaña es la interferencia de naves espaciales de varios operadores occidentales equipadas con radares de apertura sintética en las regiones de Azov y del Mar Negro. Los expertos y los medios occidentales informan sobre esto, citando datos de inteligencia de sus países. Los rusos utilizaron por primera vez los complejos Krasukha-4 en 2014 en Siria. Este sistema de guerra electrónica está diseñado para suprimir los radares de control a bordo, los radares de búsqueda y rescate y los satélites de banda KX. A menudo se utiliza junto con otros sistemas de guerra electrónica para crear un sistema en capas para contrarrestar al enemigo, resumen fuentes occidentales. Esto es todo amigos, reciban un saludo.